En el caso de nosotros, perdimos aproximadamente 60% de los corales. Entonces, el problema con eso es que tratar de recuperar las especies que son vulnerables al calentamiento del mar requiere de trabajarlo también desde la perspectiva genética. Durante el buceo tú me has hecho ver muchas cosas. Ho comprendido que había algunos que había plantado tú Sí, y que como habían, no sé, 3, 4, si uno había preso bien, que estaba vivo. había sobrevivido. Ese arrecife se conoce como Punta Tamarindo Chico, es parte de la Reserva Natural del Canal Luis Peña. Es la primera área de no pesca establecida en Puerto Rico. Fue promovida en ese caso por los propios pescadores de la isla de Culebra. Muy difícil, ¿no?, de plantar corales. En ese caso nosotros estamos utilizando unas técnicas que se conocen como la microfragmentación, que es que tenemos un equipo para cortarlo a pedacitos más pequeños con el concepto de que los pedazos se colocan en tallas más o menos como de este tamaño, bien próximos una colonia a la otra, de manera de que cuando de forma natural hacen su proceso de regeneración de tejido, entran en contacto rápidamente y todos esos pedacitos que al principio parecen como un mosaico de diferentes coralitos, al cabo de unos meses las colonias se fusionan y tienes rápido una colonia más grande. Y el problema del calor del mar, eso también es un problema global, ¿no? Correcto. Y lo que me pensaba yo, si tú tienes un problema porque el mar hay olas de calores, los corales sufren y mueren muchas veces o devienen blancos y tú plantas otros corales, pero después llega otra ola de calor. Correcto. Es como Don Quijote, ¿sabes quién es? Exactamente, exactamente. Es un trabajo increíble. Es un trabajo complicado porque, por ejemplo, en el caso de nosotros perdimos aproximadamente 60% de los corales. Entonces, el problema con eso es que tratar de recuperar las especies que son vulnerables al calentamiento del mar requiere de trabajarlo también desde la perspectiva genética. Entonces nosotros hemos tenido éxito, por ejemplo, en propagar corales como el cuerno de ciervo, Acropora cervicornis o Acropora palmata, el cuerno de alce, que tienen variantes genéticas que toleran condiciones de temperatura más altas. Okay. Y hay otras que no las tienen. Y entonces hay una vulnerabilidad dentro de la misma especie a las condiciones. Pero es un reto muy grande porque uno puede hacer todo el esfuerzo y luego un evento de huracán, un huracán altamente fuerte como los que tuvimos en el año 2017, en un periodo de 2 semanas pasaron 2 huracanes categoría 5 por esta isla y desapareció prácticamente el 99% de lo que habíamos hecho. Trabajo de 15 años en aquel momento. Se perdió todo y desde entonces hemos logrado, con los trabajos que hemos hecho con Samuel y los demás compañeros en la Sociedad Ambiente Marino, pues lograr rescatar y superar ya el trabajo que se había hecho previamente, pero han sido 5 años increíblemente complicados de trabajo, un reto muy grande. Lo que ocurrió con el evento de los huracanes Irma y María en el año 2017
fue que había una anomalía térmica de más de 2,5 grados de temperatura. Eso indujo un desarrollo ciclónico increíblemente fuerte e increíblemente rápido. Ese efecto de devastación causó una destrucción masiva de corales en las zonas llanas, fragmentación de colonias, corales arrancados del arrecife e inclusive partes del armazón, del framework del mismo arrecife se desprendieron y se rompieron. Todos estos arrecifes que están en este lado de la isla de Culebra, en las partes llanas, muchos de ellos muestran el impacto físico de la devastación de los huracanes. Y ese es uno de los retos de restauración, no es únicamente traer los peces, los corales, que nos ayudan a recuperar las comunidades de peces también, pero el reto mayor ante el aumento del nivel del mar es cómo restauramos ese arrecife llano y cómo logramos devolver la suficiente tridimensionalidad al fondo para que genere el efecto de amortiguar la energía del oleaje y que podamos proteger la infraestructura de la costa y a fin de cuentas la vida, ¿no?, de la gente que está en la costa. Lo que pudimos ver en el arrecife es la consecuencia ya después del impacto del Stony Coral Tissue Loss Disease, la enfermedad de pérdida de tejido en los corales. En ese arrecife particular, para muchas de las especies como los corales de cerebro, el coral de pilar, que es una especie en peligro de extinción, la mortandad alcanzó sobre 90% de los corales en el arrecife. Lo que pudimos observar fueron ejemplos de corales que se habían trasplantado como parte de uno de nuestros proyectos y el efecto de la enfermedad tanto afectó a la población silvestre como a los corales que estaban trasplantados. Así es. Ambos. Se afectan también. Sí, todos, no discriminó. El efecto fue más o menos unas 15 a 20 especies diferentes de corales y lo que sobrevivió pues fueron mayormente especies que no eran susceptibles a esa condición. Okay. Bueno, las consecuencias de esa pérdida de la estructura del arrecife de coral repercute en la biodiversidad del ecosistema. Un arrecife que pierde su estructura física y su capacidad de proteger, por ejemplo, lo que son las áreas de crianza de los peces juveniles en las zonas llanas, estamos perdiendo la capacidad de amortiguar el oleaje, estamos perdiendo el hábitat de muchas especies, sobre todo en sus etapas juveniles. Y entonces se pierde la protección de áreas como esta, que son las praderas de hierbas marinas, donde requieren tener una energía muy baja del oleaje. Así que tiene esa consecuencia. En el caso del arrecife, más afuera, donde se ha perdido mucho coral vivo, hay muchas especies que necesitan tener corales vivos para poder, ¿verdad?, completar sus ciclos de vida y tener ese lugar. El lugar que nosotros visitamos, la peculiaridad que tiene es que la estructura todavía existe y pudimos ver un arrecife con todavía unas poblaciones razonablemente buenas de peces. Es un problema del área del Caribe, el efecto de la pesca. Y el efecto de la pesca a la vez contribuye a degradar el arrecife. Porque si hay una pesca en serie a través de la red trófica donde se eliminan los depredadores y luego los herbívoros más grandes, los que comen las algas, entonces el arrecife se empieza a llenar de algas. Y en lugares como este, donde los patrones de desarrollo del uso de la tierra han ido en incremento por la especulación del desarrollo turístico, del desarrollo residencial privado, entonces cuando llueve tenemos una escorrentía que arrastra sedimentos, que arrastra aguas turbias y que arrastra nutrientes, y eso acelera el crecimiento de las algas. Entonces tenemos esas dos disyuntivas, el asunto del cambio climático y los impactos humanos, donde aún en islas pequeñas ese deterioro del uso de la tierra y quizás si hay una pesca excesiva desde ambos lados, se va a deteriorar el sistema. Y en este buceo que hemos hecho había una especie de alga eso algo que extraño. lográbamos ver en el agua es un bloom de una explosión poblacional de un alga que se conoce como Cotoneella filamentosa. Es un alga roja, oriunda originalmente del área de las Islas Canarias, aunque está documentada que ocurre en el área del Caribe. Pero hay ocasiones, y el año pasado pues nosotros logramos detectarlo, nos vimos afectados por 4 explosiones poblacionales de esa especie.
Sospechamos que tiene que ver con variaciones en los aportes de nutrientes, igual que ocurre con el problema del sargazo, de las algas que están arribando a las playas en muchas islas del Caribe. Pues también esto está ocurriendo un fenómeno similar con un alga que visiblemente no ocupa el espacio que ocupa el sargazo, pero tiene un impacto. Si pudieron verlo de cerca, había muchos corales donde se forman como unas banderas que se enredan y entonces eso mata. Probablemente cuando vayamos al área de cultivo de corales a visitarla, vamos a observar ese fenómeno afectándonos las áreas de propagación de corales. Y eso tiene consecuencias porque afecta a muchas especies, no solo lo que restauramos, pero especies silvestres en el arrecife.